nacionales, del liderazgo de nación, es que el líder sea coherente entre lo que dice, lo que expresa y lo que hace. La ministra Gina Parodi vino a darnos una clase de dignidad, de igualdad y de respeto, clase que le queda muy mal a ella, cuando hace 8 días, frente a uno de los hechos políticos más importantes que ha visto este país, que todavía no ha sido analizado en la justa dimensión, en que se movilizaron cientos de miles de ciudadanos en todas las capitales del país y en todos los municipios, que se movilizaron por su propia cuenta, que no fueron transportados por buses, que no les pusieron tarimas con música vallenata, ni salsa, ni con espectáculos de Maluma o de Carlos Vives, que llegaron a pie con sus familias a presentar una marcha de protesta. Y frente a esa marcha, mientras estábamos en esa marcha, la ministra graba un video que sube a YouTube en donde dice, descalifica la marcha y dice que había sido una marcha manipulada desde la guarida de los políticos. ¡Qué respeto! ¡Qué respeto, señora ministra! ¿Usted sabe qué dijo? Guarida de los políticos. Esos políticos a los que usted también pertenece. Guarida es el lugar de la cueva en donde se esconden los delincuentes. Pero qué irrespeto contra estos cientos de miles de ciudadanos, porque los trató como unos ignorantes, objetos de manipulación, que desconocían lo que estaban haciendo. Y respetó usted a una gran parte de la ciudadanía de este país. Así que eso descalifica su lección de respeto y de libertad y de igualdad que nos pretendió dar hoy. Y es que desde esas marchas han tratado de descalificar a los que marchamos, porque se trata de descalificar a los que disienten para mostrarlos como indignos de la interlocución. Son indignos porque son homófobos, son indignos porque odian, son indignos porque son manipulados por esas ratas y las guaridas de los políticos, son indignos porque hay intereses sucios y manchados. Descalificando de esa manera, han ofendido a una gran parte de la ciudadanía de este país. Y yo sí le pediría que usted, si quiere continuar en el ministerio y mantener un discurso coherente, le pida disculpas a la ciudadanía colombiana que marchó ese día con dignidad y con valor, no con temor, senador Roy. No, señor. Marchó no por temor, sino por reivindicación de 2 derechos fundamentales, 2 derechos que han construido la civilidad, 2 derechos que son los pilares de la democracia en la civilización occidental, la libertad de conciencia y la libertad religiosa. ¿Cómo le parece, senador Roy, que la libertad religiosa fue el primer derecho humano reivindicado por las multitudes de que se tenga conocimiento? Fue la que generó la liberación del pueblo de Israel, cuando Faraón no le dejaba adorar a su Dios y por eso se fueron de Egipto, reivindicando el sagrado derecho de adorar a su Dios como querían y como creían. Esas 2 libertades son las que han faltado en el debate en esta noche, en esta tarde. Qué pena me da de la pobreza de la señora defensora, desconociendo derechos tan importantes como el de la libertad de conciencia y la libertad religiosa, que se introducen en los convenios internacionales antes que las ideologías de género, señora defensora. Vuelva a estudiar los derechos humanos fundamentales, le pido, para que aprenda a reivindicar y defender en una ciudad pluralista y democrática estos 2 derechos sin los cuales sí que no hay democracia. El temor, senador Benedetti y senador Roy Barreras, lo tienen otros. El temor lo tienen los que han visto que la ciudadanía despierta y que no la manipula el gobierno ni los grandes medios de comunicación. Claro, en este fin de semana se vinieron con la avalancha más absurda a criticar las manifestaciones. Claro, porque los medios de comunicación quedaron advertidos que no siguen siendo los dueños de la opinión pública en este país, que hay unas redes sociales enormes que nos permiten movilizarnos y no ser esclavos de la desinformación y de las mentiras con que tergiversan la realidad cotidiana de este país.
Ya no más medios que nos manipulan y que nos manipulan por sus propios intereses. Porque 2 días antes de las marchas solo entrevistaron a la ministra Gina Parodi y al representante de Naciones Unidas, desconociendo todo lo que por los trinos se movía. Naturalmente, unos medios de comunicación que han recibido en el último año 9.000 millones de pesos de parte del Ministerio de Educación para que haga publicidad de sus programas, pues le deben lealtad a la ministra antes que a la ciudadanía, a la cual sí deberían responder, porque se supone que ejercen el derecho sagrado de la información en la democracia. Pero, ministra, usted habla de liderazgo. Un líder no puede escudarse en su vida privada. Un líder no puede escudarse. Un líder Sofía, moción de orden. Sonido para la senadora Evia Morales. No puede escudarse en su vida privada para evadir sus responsabilidades públicas. No, señora ministra, no es su orientación sexual. Esa no nos preocupa. Estamos aquí entre gente civilizada y respetuosa. Usted dice que esa fue la razón, porque ¿por qué no le hicieron el debate en el gobierno de Uribe cuando también había sacado algunos temas relacionados con la ideología de género? No esconda la realidad. Es que en el gobierno de Uribe no llegaron a entrometerse en los colegios para obligarles, exigirles e inducirles a cambiar sus manuales de convivencia. Es que en el gobierno de Uribe no se metieron antidemocráticamente en el programa de la misión y la visión y los objetivos de los colegios, ni trataron a través de unas preguntas tendenciosas de cambiarles los manuales de convivencia. Esa es la gran diferencia. Es que su ministerio llegó a mucho, a desconocer los principios de la autonomía educativa, de la libertad de conciencia de los padres de familia y de la libertad religiosa. No es el hecho de su orientación sexual, es el hecho de que su política no había sido tratada de implementar nunca antes en ningún otro gobierno de Colombia, porque es que eso es propio de un gobierno tremendamente autoritario. ¿Qué es eso de la ideología de género? Senadora Claudia López, ministra, ¿a quién tratan de tomar del pelo? La ideología de género, ustedes son mujeres cultas, han ido a estudiar afuera, tienen que saber perfectamente qué se trata la ideología de género. Lleva más de 30 o 40 años construyéndose en el mundo, como lo mostró la senadora María del Rosario Guerra, y nos vienen a decir que no tenemos ni idea de qué es la ideología de género. Es el comienzo de la cartilla, es el comienzo del manual. No se nace siendo hombre ni mujer. Esa ideología de género que el mismo Papa Francisco rechaza. Y me permito traerlo porque creo que estoy autorizada ahora en el Estado laico que ustedes reivindican, Estado laico que tuvo que llamar al Papa Francisco para que formara parte de la Comisión de la Justicia Transicional, y ahí sí no se rasgan las vestiduras, si nos sirve para avalar lo que nos interesa, pues que se caiga la noción de Estado laico, porque el Papa Francisco fue llamado, yo creo que por su gran liderazgo cristiano, antes que por ser jefe del Estado Vaticano. ¿Y qué dijo el Papa Francisco el 2 de agosto de este año? Hoy a los niños, en la escuela se les enseña esto, que el sexo cada uno lo puede elegir. ¿Y por qué enseñan esto? Porque los libros son de las personas e instituciones que te dan el dinero. Son las colonizaciones ideológicas, sostenidas también por países muy influyentes. Esto es terrible, dijo el Papa Francisco. El Papa que le está dando tanto nombre a la comisión encargada de nombrar a los delegados para que elijan los jueces de la justicia transicional que está incluida en los acuerdos de La Habana. Pero además, en este debate, y hay que volverlo a central, la ministra nos vuelve a mentir. Que no era el convenio de abril, que era un convenio en noviembre, pues ese era el convenio marco, el convenio paraguas, sobre el cual se construyó estas políticas que pretendían introducir la ideología de género en los colegios. Y si no mintió, que ha mentido, entonces también se le puede indilgar un defecto imperdonable en un ministro, y es el descuido en un tema que ahora viene a reivindicar como fundamental.
Usted vinieron a reivindicar como fundamental su política de antidiscriminación, que quiso aplicar a rajatabla lo que decía la Corte Constitucional. Y resulta que no le siguió el curso a esa política. Resulta que le dejó entonces que la construyera el Fondo de Población de Naciones Unidas y usted ni se dio cuenta que desde abril habían colgado en la página de las Naciones Unidas esa cartilla con el emblema del Ministerio de Educación. No solamente miente, ministra, sino que ejerce muy mal las competencias y responsabilidades que tiene atribuidas. ¿Cuánto tiempo más necesita, senadora? 2 minutos más para la senadora. Esa cartilla la empezó a implementar la señora Lisa García Reyes, que fue la coordinadora de los talleres regionales y la autora de la cartilla, ministra. Es cierto, hay 2 visiones de país, y yo creo que hoy el país se ha dado cuenta en dónde está la intolerancia y en dónde la discriminación. No en las multitudes que marcharon el 10 de agosto, que no rompieron un vidrio, que no votaron, que no lanzaron una sola piedra, que llevaban carteles hechos a mano. No es en los padres de familia que reivindican el sagrado derecho de educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones y principios. No es en la Iglesia Católica que salió a apoyar las marchas. No en las iglesias cristianas que también apoyaron las marchas, no en los ciudadanos que reivindicamos los sagrados derechos a la libertad de conciencia. La intolerancia está en los que nos descalifican y nos dicen que estamos promoviendo el odio cuando eso no es cierto, y nos llaman homófobos cuando eso no es cierto, porque lo único que quieren con esas descalificaciones es apagar el debate y acallar a las mayorías de este país que salieron a marchar, no a través del litigio estratégico, con el que han ganado todas las batallas en la Corte Constitucional, a través de su presencia ciudadana, a través de la reivindicación de sus derechos, y despertamos y estamos seguros que volveremos a hacer escuchar nuestros derechos y a exigir que la Constitución del 91 no nos siga siendo arrebatada por las interpretaciones caprichosas de la Corte Constitucional. Muchas gracias. Senador